Apocalipsis capítulo 2, verso 4. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra en esta noche, Señor. Te alabamos y te glorificamos. Toma tu palabra, toma mi vida, Señor amado. Perdónanos en lo que hemos dejado ese primer amor. Perdónanos, porque nosotros queremos conquistar nuevamente esa pasión que se ha perdido, Señor. Queremos que sea reconquistada esta noche en el nombre de Jesús. Asimismo te pido por los que nos ven a través del internet, esos que han perdido ese primer amor, Señor, que no les sirvamos a Dios por fanatismo ni por emoción, sino por pasión, por amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. He titulado el mensaje: ¿Tienes un corazón apasionado por nuestro Señor? ¿Tienes un corazón apasionado por nuestro Señor? Mira lo que dice allí en esta línea del 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí el Señor le estaba hablando a una iglesia. A una iglesia. ¿Y quién es la iglesia del Señor? Nosotros. Tenía muchas cosas buenas esa iglesia. Porque si usted lee el contexto, el Señor le muestra a Juan, lo lleva a esa isla, y en una isla lo pone que escriba el libro de las revelaciones, que es el Apocalipsis. Y allí en ese lugar le muestra y pone para que resalte las virtudes de esta iglesia. Porque aunque perdamos algo, nos queda un resto. Pero no tenemos por qué sentirnos cómodos o satisfechos porque hayamos perdido algo y tengamos lo demás. Porque el Señor quiere que lo tengamos todo. Y allí encontramos nosotros que aunque se resaltan las virtudes de esta iglesia y de todas las cosas buenas que tenía, le dice, pero tengo contra ti algo. Contra ti. Y estaba hablando del amor, estaba hablando de la pasión, estaba hablando de ese sentimiento que une, de ese sentimiento que nos atrae. Hay algo que nos identifica y dice la palabra, pero tengo contra ti, aunque todas las cosas las haya hecho bonita y buena, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es muy interesante recordar, hermano, que nuestro Señor Jesucristo le dijo a la iglesia de Éfeso, óigase, cuando aceptamos y aún nos convertimos al Señor, una de las evidencias más sobresalientes de ese nuevo nacimiento es un gran anhelo por conocer más a Dios y de su palabra. Recuerdo yo que cuando me convertí, uno de los muchachos de la iglesia, apellido Rico, él era del sur de Bolívar. Y ese muchacho yo me le acercaba porque él conocía un poquito más la Biblia. Él conocía la palabra. Yo no la conocía mucho. Y yo me le acercaba. Y me acuerdo que él, con ese interés de que yo aprendiera, me regaló su Biblia. Le faltaban algunas páginas, le faltaba ¿cómo se llama? La pasta, la cubierta le faltaba.
Algunas hojas las tenía partidas. Y tú no sabes cuánto yo atesoraba esa Biblia. Decían de pronto el predicador, habla la Biblia en tal parte. La hoja esa faltaba. Digo, no importa, no la leo hoy, pero la escucho. Y esa fue mi primera Biblia que yo tuve. Y la aprecié mucho. Y teníamos esa pasión, yo me acuerdo, esa pasión. Existían tres sillas, y habían tres sillas que no tenían marca, pero estaban marcadas. Sabía que una silla era de una hermana, ella vive todavía, la otra era de mi esposa y la otra era mía. Y cuando la gente llegaba a la iglesia por de pronto algún accidente, primero que nosotros, ni la tocaban. Y si la tocaban llegaba un ujier. Esas sillas son ajenas. Y nosotros no la habíamos comprado. Y yo le estoy hablando algo verídico. Porque esas sillas se ocupaban. Esas sillas se ocupaban en cada culto y en cada servicio. Porque había una pasión, había un amor. Y es interesante que uno de los símbolos del Espíritu Santo en la Biblia es representado por el fuego. Hermano, y es un fuego que no debemos de descuidar. Por el contrario, debemos de avivarlo para que no ser sorprendido por el frío de la muerte espiritual. Y para poder avivar ese fuego, para poder sofocar ese fuego, no es desanimando, no es desalientándonos, no es que caiga ese frío en nosotros, sino ante por el contrario, el fuego, la única manera para avivarlo es anhelar la presencia del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, aleluya, está en nuestras vidas, no hay lluvia, no hay sol, no hay enfermedad, no hay nada que nos detenga. ¿Saben por qué? Porque hay un avivamiento en nosotros, aleluya, y ese avivamiento nadie lo puede apagar. Ese primer amor nunca se va a morir, porque hay una permanencia, que el único que lo permanece así es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, a su nombre. Gloria a Dios. Es el único, el Espíritu Santo de Dios. Y ha habido un espíritu de conformismo en la humanidad, que ya ese amor ha perdido el amor por los padres, ha perdido el amor por los hijos, ha perdido el amor por la esposa, ha perdido el amor por el esposo, ha perdido el amor por Dios y por todo el mundo. Se ha perdido el amor. Y eso no se debe de perder cuando realmente somos agradecidos de haber tenido un encuentro con la persona más maravillosa del mundo que nos mostró su amor en una cruz. Aleluya. El amor más grande demostrado desde una cruz sin palabras. Gloria a Dios. Debemos, hermano, de avivar y no dejarnos llevar por el frío. Porque el frío va a venir a nosotros. Yo no le estoy hablando, mire, si yo me descuido, el frío viene a mi vida, porque el frío viene. La frialdad viene y el enemigo va a arremeter, hermano. Entre más uno hable o diga, ahí es donde el enemigo va a atacar. Porque él va a buscar la forma de ocasión de que caigas. Él va a buscar la forma. Y ahí es a donde uno tiene que decir, Señor, yo sin ti soy vulnerable. Yo sin ti, porque no tenemos por qué mostrar nuestra fuerza, no tenemos por qué mostrar que yo digo que yo puedo porque yo tengo el poder, pues no. Nosotros somos vulnerables. La única manera para estar protegidos es que tengamos la protección del Espíritu Santo de Dios. Que nos humillemos, que reconozcamos que sin Dios no somos nada. Sin la presencia de Dios no somos nada. Sin acercarnos al Señor, hermano, el enemigo entra y hace con nosotros fechoría. Lamentablemente, con el paso del tiempo, ese fuego se descuida. Se descuida, iglesia. Y la vida espiritual cae en una molesta rutina porque nos volvemos rutinarios. Nos da lo mismo, sí que no. Nos da lo mismo, iglesia. Y Dios quiere avivar en nosotros y que nosotros revivamos
que en nosotros se reviva ese primer amor. Ese amor, póngase ahora mismo, yo quiero que se vaya un poquito a Génesis usted, el Génesis suyo. El Génesis suyo es el principio. O sea, todos tenemos un Génesis. Vámonos para Génesis, no es de la Biblia, sino es de nosotros. Y recuerde cuando usted se convirtió. Recuerde a qué hora llegaba usted a la iglesia. A qué hora salía. Si no recuerda eso, porque todavía no se ha convertido. Sí, porque si usted se convirtió, hermano, esa pasión era el último que se iba. Y yo me he dado cuenta que en estos últimos tiempos el último que se va soy yo. Cuando yo salgo ahí a la puerta, hermano, y veo en la espalda que ya ni se nota porque está el calor puro. Digo, y los hermanos, allá van en la esquina. Porque yo me quedo apagando el foco, pendiente que todo haya quedado apagado, cerrando esa puerta. O sea, pendiente, iglesia, que eso es para que lo haga cualquiera de otro. Ya saben que para dejar todo en orden, me quedo haciendo eso. Y cuando yo salgo, el hermano Ale, bueno, que en estos días el primer amor como que le ha vuelto un poquito, allá sentadito, esperándome, porque eso está oscuro allá afuera. Iglesia, cuando nosotros, ese amor está, nos inventamos hasta cosas en la iglesia por hacer. Yo me acuerdo que cuando me colocaron de ujier, para mí eso era un honor, un privilegio. Pero resulta que yo quería que me pusieran en la puerta para abrirle la puerta a la gente. De la puerta de adelante. Y vamos a ver que me pusieron fue la puerta de atrás. Oh, gloria a Dios. Y como yo estaba tan enamorado, fui el que le hice el uniforme. Yo le regalé el uniforme a todos los ujieres. A todos, mujeres y hombres. Y me pongo yo en la puerta. Pero la gente siempre es para adelante. Y el único que salía para la puerta era el que salía a orinar. Y yo decía, Señor, pero ponle meadera que sea para que venga, para yo abrirle la puerta. O sea, yo me conformaba con que alguien saliera a orinar para abrirle la puerta. Porque para mí era un deleite servirle al Señor. Y cuando yo veía que uno se paraba, ya viene. Y lo esperaba que saliera el baño otra vez para que él no la abriera, porque era el servicio, era el don de servir, para que, porque cualquiera podía abrir su puerta y entrarla, pero no, había ujieres, puerta trasera y puerta delantera en la iglesia principal. Y eso no se pierde, mi amado hermano, ¿sabe por qué? Porque el mismo Señor nos enseña a través de la palabra que Él nos llama a nosotros a un arrepentimiento genuino y nos dice, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Y esto no es palabra mía hoy. Esta es palabra de Dios revelada al apóstol Juan en la isla de Pasmo. Allí le reveló el Señor esta carta para que la escribiera Juan. ¿A qué? A una iglesia. Nosotros somos, y cuando le hablo de la iglesia, yo le puedo hablar de las iglesias en general del Señor en todo el mundo entero, y que la mayor parte de las iglesias están pasando por este episodio, a donde se ha perdido ese amor y se ha dejado de hacer las primeras obras. Gloria al Señor. Pero cuando nosotros reconocemos esa realidad y buscamos el rostro de nuestro Dios, Él vuelve a fluir en gloria, aleluya, y poder en nuestras vidas. Veamos, hermanos, esa importante enseñanza que Jesús nos habla a nosotros cuando dice que vino para salvarnos y aún revelarnos sus propósitos. A eso vino el Señor. El amor de Dios es el que nos alcanza. Oiga bien, el amor de Dios es el que nos alcanza a nosotros, y esa gracia no es por nuestras virtudes o por nuestra bondad. Esa afirmación la podemos ver
materializada en la conversión que tuvo el apóstol Pablo. En el libro de Hechos, en el capítulo 26, en el verso 15, dice la palabra: yo entonces dije, hablando aquí Saulo de Tarso, ya no era Saulo de Tarso, sino Pablo, dice, entonces yo os dije, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mira este encuentro que tuvo, se le manifestó, se le reveló el amor de Dios, la bondad de Dios fue tan grande que se le manifestó a Pablo, a Saulo, se le manifestó, y que cuando él le habla y que le está pasando lo que está viviendo, que no estaba acostumbrado, ni nunca lo había visto, entonces él dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Porque no conocía al Señor. Y él le dijo, yo soy Jesús al quien tú persigues. Hermano, ni siquiera, porque Pablo no estaba persiguiendo a Jesús. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Saulo estaba persiguiendo a los que proclamaban el nombre del Señor. Y aquí queda demostrado que el quien nos persigue a nosotros, se le va a manifestar Jesús cuando realmente caminamos con Jesús. Porque el Señor se le va a manifestar aquello por amor. Saulo no merecía por su comportamiento, por sus actitudes, pero el Señor sabía el potencial que había en Saulo de Tarso, y que eso que él tenía malo, malévolo, usado por el diablo, por el enemigo, lo iba a usar para bien. Pero la única manera para que nosotros, nuestra conducta, nuestro comportamiento y actitudes sea usada para bien, es que dejemos los hábitos del diablo que están en nuestras vidas y vengamos a los pies de Jesús. Y cuando él le dijo, ¿quién eres? Le dijo, yo soy Jesús, Pablo, al quien tú persigues, aleluya. Y dice, ahí fue cuando él le dijo, entonces, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando llegamos a los pies del Señor, ya nosotros no vamos a hacer lo que bien nos parece. Ya nosotros, hermanos, por mucho que yo quiera llegar tarde, no debo de llegar tarde. Por mucho de que yo quiera hacer lo que quiero, no lo debo de hacer. Por mucho de que yo quiera comportarme mal, no debo de comportarme. ¿Saben por qué? Porque ahora yo no hago lo que quiero, sino lo que el Señor quiere. ¿Y sabe qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros, hermanos, seamos personas que tengamos esa pasión y ese amor y anhelemos su presencia para poder hacer las cosas que a Él le agrada, aleluya. Y cuando nosotros agradamos a Dios, Dios se glorifica en nosotros y nos bendice de tal manera, y tiene cuidado de nuestros pasos, tiene cuidado de nuestro caminar, tiene cuidado de nuestro andar, aleluya, y siempre está su mirada puesta en nosotros, aleluya. ¿Quién eres? El Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Aquí vemos que Saulo de Tarso, luego conocido por el mundo cristiano como Pablo, fue alcanzado, ¿por qué? Por el amor de Dios. Pablo fue alcanzado por el amor de Dios, no porque hubiese hecho mérito. Podemos ver que nuestro Señor Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínese usted, porque si era por venganza, lo hubiera tumbado del caballo y se hubiera matado. Pero no. Encontramos el propósito que tenía Jesús con Saulo. Saulo de Tarso pensaba que la acción que él hacía en contra de los cristianos estaba bien, porque hay un problema en nosotros, que todo lo que hacemos en pos o en contra, pensamos que está bien. Pensamos que está bien. Pues su celo religioso judío lo había cegado. Lo había cegado. Pero el Señor, con su amor y bondad, le hace ver su gran equivocación. Jesús le tiene grandes oportunidades con cada uno de nosotros, hermanos. Aunque estemos equivocados, aunque no estamos haciendo lo correcto, Jesús, por su gran bondad, tiene propósitos maravillosos con nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. A veces nosotros creemos que hacemos las cosas bien. Recuerde la prédica que le di el último día acá, creo que fue el miércoles. El miércoles estaba hablando precisamente de eso. Que cuántos pastores no se han muerto y quién lo ha matado.
Los mismos que lo hacen sentir incómodo, que no saben y creen que está bien. Creen que lo que están haciendo está bien. Y hay pastores, hermanos, que luchan la batalla, que le digo, tantos años que tienen uno en el ministerio, lidiando gente, hablando con la gente, aconsejando a la gente, sufriendo, hermano, por algún motivo. Y es un estrés que uno maneja. Es un estrés queriendo que todo funcione bien, queriendo que la gente esté bien, queriendo que la gente tenga amor por las cosas de Dios, queriendo que la gente se congregue, queriendo. Entonces la iglesia hace lo contrario y eso lo sufren los pastores. Y los pastores vienen, le dicho a la chiripio que ya te llegó, casi que esta mañana me daba. Pero aquí estoy en pies, aleluya. Porque si es el último mensaje te va a quedar grabado para toda la vida. Aquí estoy en pies. Porque el enemigo quiere de que nosotros no sigamos, ni que avancemos, ni que prediquemos la palabra. Entonces no sabemos y creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y no sabe qué tan mal las está haciendo. No sabe cuánto daño le está haciendo al que está a tu lado. No sabe cuánto daño le está haciendo a tu familia, qué tanto daño le está haciendo a la iglesia, qué tanto daño le está haciendo a tus pastores, con tu comportamiento, con tus actitudes. No sabe cuánto daño le estás haciendo. Pablo pensaba de que agradaba, porque Pablo era un religioso pervertido. Y Pablo pensaba que agradaba con su actuar, pero tuvo un encuentro genuino con el Señor. Y el Señor le dijo, a quien tú persigues. Allí Pablo se dio cuenta de que lo que él estaba haciendo no era agradable para ese Jesús nuevo en él. No era agradable. Y entonces cuando le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y eso es lo que el Señor nos dice en esta noche. Para que nosotros le digamos a él, ¿qué quieres que yo haga? Porque estamos acostumbrados a hacer lo que bien nos parece. Aleluya. Gloria al Señor. Aquí vemos nosotros que Saulo de Tarso estaba encegado, hermano. Pero el Señor con su amor y bondad, porque ese es nuestro Dios. Al ver esa gran equivocación que él tenía y la que nosotros tenemos, Jesús tiene grandes oportunidades con cada uno de nosotros porque el Señor es Dios de oportunidades. Hechos capítulo 26, verso 16 al 18 dice, mira lo que dice. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Mira cómo el Señor le da todas las instrucciones a aquel hombre que no merecía ninguna clase de explicación, que de pronto pidiéndole el concepto a otro, ¿será que Saulo se merece? No, Saulo lo que merece es morir. Saulo lo que merece es esto, lo otro, lo peor. Pero no, aquí encontramos al Señor por su bondad y por su amor dándole una gran explicación, al igual que a cada uno de nosotros nos la está dando en esta noche. Aleluya. Nos las está dando. Y Él le dice, ponte sobre tus pies. ¿Sabe qué es lo que quiere el Señor? Que nos paremos en pies. Que nos pongamos en pies. Dice, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué el Señor apareció a ti? ¿Para qué apareció a mí? ¿Para qué, iglesia? Ahí lo dice, para ponerte por ministro y testigo, aleluya, de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo. Yo te voy a librar, te voy a guardar, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, porque te van a querer matar. El Señor sabía que, imagínese usted, Saulo, que era un perseguidor, obedecedor de las leyes romanas, y ahora va a llegar predicando la palabra. Lo iban a linchar. El Señor lo sabía, pero el Señor mismo le dijo, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es en mí, perdón
de pecado y herencia entre los santificados. O sea que el Señor Jesús le revela a Saulo en forma clara y precisa el plan del cielo para su vida. Aleluya. El Señor nos revela, hermano, de forma precisa el plan del cielo. Él nos lo revela, Él nos lo muestra, pero a veces nosotros nos descuidamos, a veces nos dejamos enfriar, a veces dejamos morir ese primer amor y perdemos ese plan. Recuerde lo maravilloso cuando Dios envió a Jonás para que llevara el mensaje, pero Jonás en ese momento perdió la pasión, perdió el amor por la presencia de Dios, aún quiso morirse, quiso alejarse, dijo, se fue para otro lugar, huyendo de qué? De la presencia de Dios. Jonás, ¿quién era Jonás? Un profeta. Dios mandó a Jonás para que fuera a un lugar y Jonás dijo que se iba para un lugar a donde la presencia de Dios no lo alcanzara. Se iba huyéndole a la presencia de Dios. Óigame bien, el rumbo que cogió Jonás, en ese momento Jonás perdió el amor. Entonces no vengamos a decir nosotros que no lo podemos perder. Jonás perdió la pasión de obedecer al Señor, de hacer lo que el Señor le estaba diciendo. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí Jonás estaba haciendo lo contrario de lo que Dios le había mandado hacer. Quiso hacer lo incorrecto, pero ahí nosotros vemos, hermano, que aunque nunca se había visto, óigame bien, nunca él había visto predicando a Jesús por las naciones y aún ante reyes, pero así son los propósitos de Dios, pues sus pensamientos son más altos que los nuestros. Cuando Pablo se iba a ver predicando, hermano, a reyes, predicando en las naciones, cuando con dificultades, casi que se ahogaba, casi que se perdía, pero el casi no tiene valor, no se perdió. El casi no tiene valor, para que sepa, porque hay muchos que dicen casi que yo hago esto, casi que yo voy, casi que esto, pero el casi no tiene valor delante de Dios. Casi que me convierto, casi que llego a la iglesia, casi que yo hago esto. No, eso no tiene valor, hermano. El casi, óigase bien, tener la intención, una buena intención no basta. No basta. Las buenas intenciones no bastan si no la lleva a la acción. Pero Saulo nunca se había visto, nunca. O sea que nuestro Dios quiere manifestar su gloria y su poder a través de aquellos corazones que se disponen para Él. Los corazones que se disponen para Él. Si tenemos un corazón dispuesto, si nosotros nos disponemos de verdad para el Señor, hermano, eso es lo que el Señor quiere ver. Disposición. Los ingredientes, las demás cosas, nos las da el Señor. Porque a veces nosotros decimos, pero ¿cómo yo consigo esto? ¿Cómo yo hago esto? No. Nosotros no tenemos que esforzarnos por eso. Eso le pertenece a Dios. Solamente tenga la buena intención de servirle al Señor. Tenga la intención de hacer lo que Dios lo ha mandado a hacer. Y el Señor pondrá en tus manos. Mira lo que dice la palabra. Tenga la intención de leer la Biblia, de estudiar. Tenga la intención de hacer un bosquejo. Tenga la intención de usted investigar. Y cuando usted tiene la intención, dice el Señor, abre tu boca y yo te la llenaré. Y esa palabra la dice cualquiera. Dice, abre tu boca y yo te la llenaré. Se le llenará de mosca a muchos, pero no se le va a llenar de la palabra. Porque si usted no tiene el conocimiento de la palabra, si usted no estudia la palabra, hermano, lo que va a hablar es disparate, lo que va a hablar es babosada, porque para nosotros poder hablar la palabra de Dios, tenemos que escuchar la palabra y tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que analizar la palabra, porque la misma Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. La palabra de Dios es la que transforma, la palabra de Dios es la que edifica, la palabra de Dios es la que lleva a uno al cielo, la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo, es refrigerio a nuestros huesos. Aleluya. Bendito sea el Señor. A su nombre. A su nombre. Es que si nos identificamos, algunos de los que estamos aquí, los que me están escuchando ahí en el internet, con esta palabra, es tiempo de revivir, es tiempo de avivar el fuego, es tiempo de reconocer, decir verdad. Ya yo no siento lo que sentía. Y cantamos una canción tan linda que a mí me encanta mucho. Siento que sin ti
La vida es nada. Embuste. Hermano, la Biblia dice que cuando cantemos, cantemos con el entendimiento. Queda prohibido cantar esa canción si no la sientes. Si no la está viviendo, no la cantes, porque está siendo un cantante más, un repetidor de las canciones que compuso otro. Siento que sin ti, hermano, usted sabe lo que es decir sin ti. La vida es nada. Sin tu amor yo no viviré. Ay, Dios mío, Padre Santo. Hasta me erizo. No, de verdad. Cuando cante, canta con el entendimiento. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Y seguimos siendo los mismos. Y si yo digo que yo sé que estás aquí, yo debo de sentir esa presencia, iglesia. Si yo digo que te está trayendo sanidad, los enfermos deben de sanarse. Porque cuando nos ponemos de acuerdo y proclamamos el nombre del Señor, y yo digo, yo sé que estás aquí, es porque estoy convencido que el Señor está aquí. Cuando yo digo, siento tu caminar, es porque los pasos de Jesús están en medio de nosotros, trayendo sanidad, trayendo liberación, aleluya. Porque cuando yo estoy cantando con el entendimiento y estoy declarando la gloria de Dios, es como cuando alguien invoca al diablo. Hay gente que invoca al diablo y se le manifiesta, pero cuando nosotros invocamos a nuestro Dios, tiene que manifestarse, aleluya, porque tenemos a un Dios vivo, tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios que real, tenemos a un Dios que se le manifiesta de los que le buscan, aleluya, a su nombre. Bendito sea el Rey. Cuando diga, yo sé que estás aquí, hermano, preparémonos para cantar esa canción. No es para llenar el disco, el LP, el long play. Anteriormente, cuando faltaba un disco en un long play, hey, dame una canción ahí que la voy a meter para rellenar esto. Aquí no es rellenar. Aquí es sentir lo que le cantamos a Dios. Sentir lo que predicamos, hermano. Vivir. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo yo voy a decirle al Señor? Yo sé que sin ti la vida es nada. Mi vida es nada. ¿Cómo? Sin tu amor yo no viviré. Hermano, el amor de Dios tiene que estar vigente allí. Tiene que estar vigente. Cuando alguien está enamorado, no se aburre. Para que sepa. Cuando alguien está enamorado, no se aburre. Enamorado de lo que sea, de un perro, de un gato. Hay gente que se enamora de las mascotas, de la mujer, del hombre. Y cuando alguien está enamorado, quiere estar ahí, y ahí, pegadito ahí. Pero ya cuando el amor se va enfriando, hay que cruzar el charco, crúzalo tú solo. Cuidado, te caes. Pero cuando no, ven, yo te caigo. Ven yo, cuando está enamorado. Pero cuando se va perdiendo ese amor, ya hay lejanía, hay distanciamiento. Y sin el amor de Dios yo no viviré. Sin el oxígeno yo no viviré. Y el Señor es quien nos da el oxígeno a nosotros. El Señor nos da ese oxígeno. Aleluya. Quiero decirles en esta hora
que en muchas ocasiones nos cuesta trabajo comprender los planes de Dios. Pero al final, con su amor y soberanía, Dios nos conduce hacia su propósito eterno, porque la soberanía de Dios es grande. Si nosotros vemos el caso de Saulo de Tarso, antes de su conversión, andaba por las ciudades de Israel procurando capturar a los cristianos, pero ahora iría por las naciones anunciando el evangelio de Jesús. Aleluya. A veces por las religiones o por las tradiciones y argumentos de hombre, se cree que no se puede hacer grandes cosas para Dios, pero Dios es grande y sus planes también. Aquí nosotros vemos en la presencia de Jesús podemos experimentar grandes cambios, o sea, la visión de Dios en nosotros genera esa gran pasión, la va a generar. Hechos capítulo 26, en el Hechos capítulo 26, 19 al 20, dice la palabra, por lo cual, oh rey Agripa, aquí había una apelación, oiga bien, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí era una apelación que estaba haciendo el apóstol al rey por lo que lo estaban acusando. Y él dijo, yo no fui rebelde a la visión. Jonás fue rebelde a la visión y a la misión. A veces nosotros somos rebeldes a la visión, rebelde a la visión de Dios. Pero Pablo le dijo, yo no fui rebelde, oh rey. No fui rebelde. Sino, ahí le da la explicación. Y decía a la visión celestial. Sino que aunque anuncié primero a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea. Y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen. Mira, ya encontramos a un Pablo transformado y cambiado, iglesia. Nosotros, al igual que Saulo de Tarso, éramos las personas desobedientes, pero ya esa desobediencia no tiene por qué perseguirnos a nosotros. Saulo de Tarso era lo peor que había. Y el Señor lo cogió y lo transformó por uno de los mejores apóstoles. Gloria a Dios. Nosotros no tenemos por qué vivir con los viejos rudimentos como éramos antes, dice la palabra. Ese amor, esa pasión que se perdió. Ahora Pablo tenía esa pasión, hermano, y predicaba a Cristo en las ciudades. Predicaba a Cristo a los reyes, a las naciones. Iba Pablo y predicaba, amenazado de muerte. Y él decía, no importa si me toca de morir. Iba para una región, a un lugar que decía, yo no sé qué me espera allá, salvo, lo único que sé que me espera son prisiones. O sea, Pablo sabía que lo iban a poner preso. Decía, sé que me esperan prisiones, pero yo voy. Yo voy. Aleluya. El apóstol expresa hermano, su entera obediencia, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. A la visión dada por Jesús a su vida. Cualidades que también debiese estar en cada uno de nosotros. Así como un pueblo sin visión fracasa, lo mismo ocurre con una persona en su trabajo, en su matrimonio, en la iglesia y en cualquier lugar. En cualquier lugar puede fracasar. Debemos tener presente una gran verdad, y esa es que seremos finalmente lo que vemos y lo que hacemos. Por esa razón la Biblia nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 2, dice la palabra, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El apóstol Pablo, antes de su conversión, era una gran amenaza para los cristianos, pero ahora había experimentado un radical cambio y una profunda pasión por anunciar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y por sus planes. Había experimentado. Hermano, nosotros ese cambio también Dios lo ha hecho en nosotros. Hemos experimentado. El día que ustedes me vean a mí, hermano, que yo
abandone las cosas de Dios, que ustedes me vean que yo, no, hermano. Dice, esto está grave, porque yo mismo me siento, yo mismo me reclamo, yo mismo me llamo la atención, yo mismo siento que en mí, ay, hermano, Dios dice, no, hombre, yo no voy para la iglesia. No, yo perderme 3 cultos, perderme, no, hermano, eso para mí está prohibido. 4 cultos, 5 cultos, y ahí ya se acabó. Pero eso es costumbre, eso es pasión, eso es pasión, eso es pasión. La mujer se acuesta con el hombre se acuesta con la mujer. El hombre está acostumbrado de abrazar a la mujer, de besar a la mujer, decirle mi amor, yo te amo, decirle palabras bonitas. Y ya lleva 4 días o 5 días que no le dice palabras bonitas. ¿Qué piensa la mujer? ¿Tú qué dices, Ida? ¿Qué piensa la mujer ahí? ¿Tú cómo que tienes otra? ¿Ah? No, no, seguro. Dice, algo raro está pasando. Como que ya tiene otra. Si la atención es para otra, así igualmente son los evangélicos. Ya como que tienen a otro. Como que tiene a otro. A otro Dios. A otro Dios. Aquí nosotros vemos, y la palabra de Dios es tan clara, que en la presencia de Dios siempre encontraremos profundos cambios para nuestras vidas. Pablo lo experimentó. Una señal de llamado de Jesús es el profundo deseo de anunciar su nombre a las naciones. A partir de ese momento, el apóstol Pablo empezó a predicar a Jesús y lo hacía ¿qué? Por todas partes y en todo tiempo. Ahora el apóstol solo vivía para cumplir con ese fuego espiritual que ardía en su interior. Ardía en su interior. ¿Sabe quién pudo experimentar un momento de frialdad en su vida y de desánimo y de renegación? Jeremías. El profeta Jeremías dijo, no hablaré más en tu nombre. Jeremías se sentía, hermano, de que lo atacaban tan fuerte y lo amenazaban de muerte por predicar, por profetizar de Dios. Y él llegó un momento en que dijo, no, ya no hablaré más. Pero llegó un momento en que Jeremías nuevamente dijo, me sedujiste. O sea que Jeremías se sintió seducido, porque el Señor nos seduce. El Señor, el que está enamorado, hermano, se siente apasionado. Y está esa pasión. Y aquí nosotros vemos que cuando Dios nos llama a servirle, también deposita su fuego en nosotros, en nuestros corazones, para poder cumplir con aquello que nos ha encomendado. Por lo tanto, es necesario tener un corazón apasionado por Dios, para así poder cumplir con el plan divino que Él ha diseñado para nuestras vidas. O sea, un corazón apasionado por Dios producirá perseverancia ante cualquier oposición. Un corazón apasionado por Dios, no hay barreras. Un corazón apasionado por Dios, no hay límites. Un corazón, cuando un hombre está enamorado de una mujer, no hay cerca que le echen alambre o cactus que no se la huele. Hasta las mujeres también se la huelan. Cuando hay un corazón apasionado, los que no saben de esto dicen, ¿será? Yo no me vuelvo una seca. No te has enamorado. Hermano, no hay lluvia. No hay lluvia que lo detenga. Sabe que el día de la caminata fue algo tan hermoso que empezó a serenar en el momento cuando íbamos a salir. Y usted sabe que yo no me puedo serenar. Pero ya yo me sé también la medicina. A mí como me caiga ese sereno, hermano, eso es gravedad. Repartición de bienes. Pero digo, no, ya yo me conozco. Y caminamos y no escampó. Yo llegué lloviendo. Nosotros llegamos aquí lloviendo. Llegamos allá lloviendo. Yo enseguida lo que hice fue utilizar el secreto que el Señor me dio para que no me enfermara. Pero caminamos.
Fuimos hasta los confines de Loma Arena y regresamos. Y eso quedó plasmado para la historia, para toda una vida. Porque cuando hacemos las cosas con amor. Ayer fui a un almacén y ya coticé. Aleluya. ¿Qué coticé hubo? Un sonido especial con un micrófono inalámbrico. En la próxima caminata, ese va, porque ese día utilizamos un megáfono. Y yo siempre he dicho que uno presta un día y 2 días máximo, pero 3 no, porque uno conoce las necesidades. Y le presenté al Señor, el cuento fue más bueno, que yo vi el sonido, y este sonido está bonito, y lo miré para allí, lo miré, hasta un precio equivocado tenía. Y digo, y llamé, pruébeme este sonido. Y el hombre salió, lo prendió, porque es recargable, se recarga con USB. Y salió a buscar y que una memoria. Y tiene Bluetooth, busca el Bluetooth, y no, Hugo estaba conmigo. Y buscó el Bluetooth y le puso el Bluetooth. Y le pusimos la música cristiana en el éxito, nada menos y nada más. Y le subo yo el volumen, imagínese usted. Y todo el mundo, y habían unas cristianas ahí. Y hermano, y cuando el que estaba buscando la memoria escuchó, ni le puso atención a memoria ni a nada, sino fue a escuchar música. Duramos como 1 hora ahí, 1 hora de música que hubo en el éxito. Es decir, que si el Bluetooth llega hasta acá, todavía estuviera tocando. Porque nosotros salimos hasta que el Bluetooth dejó de blutear. Pero iglesia, me di cuenta que era una necesidad. Y yo dije, antes de comprarme otra cosa, me compro esto. Me compro esto porque esto es para la obra del Señor. Algo muy espectacular. Cuando Dios nos llama para servirle, Él va a colocar ese corazón apasionado. Y voy a terminar aquí porque, gloria a Dios, así es la vida. Hechos capítulo 26, verso 21 al 22. Dice, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. O sea que aquí Pablo está haciendo la voluntad del Señor y aún así se encuentra con oposición y dificultades entre los suyos. Pero él se fortalecía en Dios. Su corazón apasionado por la presencia divina solo respiraba, ya no de amenaza, sino de un profundo deseo de servir y hablar con Dios y hacer su perfecta voluntad en esta tierra. Aquí nosotros vemos que él era romano y él mismo lo dijo. Cuando él decía que como romano, como judío, como gentil, Saulo de Tarso fue transformado y luego lleno del Espíritu Santo, convirtiéndose ¿qué? En otro hombre muy diferente a su estado inicial. Si usted y yo hemos sido convertidos del estado inicial a otro hombre y a otra mujer, somos diferentes en Cristo Jesús. El apóstol Pablo en su ministerio fundó muchas iglesias, instruyó a muchos siervos para el servicio de la obra de Dios. Él marcó la historia de la iglesia de Jesucristo y fue usado por el Señor para escribir buena parte del Nuevo Testamento, dejando ¿qué? Un gran legado y ejemplo para todos nosotros. Cuando nos encontramos con nuestro Señor Jesucristo, nuestras vidas experimentan el más poderoso cambio. No importa cuán duro u obstinados sean nuestros corazones, o cuán débil o complejos seamos, nuestro Dios tiene el poder de transformar y restaurar todo lo que se acercan a su divina presencia. Y con la ayuda de nuestro Dios, debemos procurar tener un corazón apasionado por Él y hacer su perfecta voluntad para que podamos decir, como el salmista en el Salmo 73, verso 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo
en la tierra. Porque en esta tierra no hay nada mejor que la presencia de nuestro Señor Jesucristo para poder andar y caminar en este mundo en tiniebla, y el único que lo hace resplandecer es la presencia de Jesús. Denle toda la gloria y la honra al Señor, y te invito para que tengas un corazón apasionado por Dios. Si has perdido ese primer amor, hoy es una buena oportunidad que Dios te da para decir: Señor, yo soy ese, yo soy esa. Quiero que restaure en mí lo que he perdido. Póngase sobre sus pies.